Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, el mundo entero. Saluda a José Ariel Nazario Álvarez, aquí en su programa La Previa. Como habíamos quedado tanto en este receso de verano que tenemos aquí en Bonita Radio, pues hoy especialmente queríamos hacer el programa para dedicarlo a un tema que para nosotros es bien importante. Yo pues obviamente hoy tengo un refuerzo particular que lo voy a introducir ya mismo a todos ustedes, pero que no es extraño a nuestro programa y ya pues básicamente lo vamos a hablar. Yo quisiera empezar este diálogo, yo lo pongo hoy en Facebook como vamos a conversar dos viejos amigos sobre Cerro Maravilla. Y yo quisiera dejar la definición o tratar de definirlo, no sé si podemos, pero yo comencé todo este esfuerzo, o me di cuenta, me prendió la bombilla de que tuviésemos este programa especial hoy. No solamente porque estamos apenas a 3 días de que se celebre el 37º aniversario de los sucesos del Cerro Maravilla, sino también porque dando un curso, y te contaba esto a mis amigos, dando un curso comenzando sobre proceso legislativo o el rol de las comisiones legislativas en el proceso, pregunté al inicio de la conferencia que habían unos 50 y pico de jóvenes, universitarios todos, en uno de los programas de internados de verano de la Asamblea Legislativa, que contrario a otros, pues este sí exige unos índices académicos determinados, etcétera. Bueno, así las cosas, cuando pregunté si alguno sabía lo que era Cerro Maravilla, de los 70 me levantaron la mano 4. Y algunos todavía yo creo que levantaron la mano un poco tímidamente. Cerro Maravilla, para los amigos que tampoco conocen mucho, que son mucho más jóvenes, tienen menos de 37 años. Ay, Kimberly se ríe con nosotros aquí hoy. El 25 de julio de 1978, en el Cerro Maravilla, que es en un monte, en la parte más alta de Puerto Rico, asesinaron a 2 jóvenes independentistas, miembros de la Policía de Puerto Rico. En todo un debate que por ahí yo iba a decir un poco, ¿no? Cerro Maravilla, cuando yo le pregunté a los estudiantes lo que yo quería, Marco, es pensar si Cerro Maravilla estaba vivo, si Cerro Maravilla había pasado al olvido, y tratar de incorporar a nuestro presente todas aquellas cosas que nosotros descubrimos. Yo estoy dirigiéndome a Marco Ramírez Lavandero. Marco Ramírez Lavandero es posiblemente, posiblemente no, fue el principal capitán de todo el esfuerzo legal en todos los pleitos habidos y por haber de Cerro Maravilla y la repercusión de Cerro Maravilla, que yo creo que es importante que hablemos de eso. En 1978, estos asesinatos, se crea una versión oficial que no vamos a hacer una historia aquí porque tendríamos que estar muchos programas hablando de la historia y cogiéndolo capítulo por capítulo. Pero esencialmente el gobierno informa de que había dado muerte a unos terroristas en un intercambio, un duelo a balazos entre policías y terroristas. Se habla de un secuestro, se habla todo de una versión oficial. Como siempre, queda una duda, que en el caso de Cerro Maravilla, para nosotros pues tiene unas implicaciones con lo que yo creo también que es lo que Carmen Enich queríamos tratar, y si podemos comunicarnos con Carmen Enich, que es la cuestión de la prensa y el rol de la prensa.
a mí, como estoy viviendo el presente, creo que hay muchas cosas, muchos símiles, y que podemos aplicarlos a lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Y por eso la importancia para mí de no olvidarme de Cerro Maravilla. Lejos de la historia, lejos de lo que fue lo que yo llamo el drama personal. O sea, hubo un montón de gente que como individuos eso les impactó su vida. Y a la misma vez yo siempre he dicho que el proceso de Cerro Maravilla, y por ahí comienzo con Marco, es bien representativo de los puertorriqueños y de la nación puertorriqueña. O sea, Cerro Maravilla es un evento que el país no puede aceptar gracias al desenmascaro de unos periodistas, de una gente, de unos litigantes, y después el evento culminante que es la investigación de Cerro Maravilla. El rol de la prensa fue fundamental. O sea, acuérdate que la investigación no empieza hasta el 81. Estamos hablando del 78. En esos 2 años, cuando se crea la versión oficial, esa versión es cuestionada por la prensa. Manny Suárez, ¿cómo que se llamaba el del Tomás Estela. Y entonces pues ahí es que se crea las condiciones para después, cuando el Partido Popular se apodera de la Asamblea Legislativa, pues entonces el Senado empieza una investigación. Si no hubiera pasado ese cuestionamiento de la versión oficial por la prensa, duro y fuerte, por eso Romero mandó a hacer una investigación, que fue también amapuchada. Pero si no llega a haber ocurrido ese proceso anterior, dudo mucho que la investigación hubiera tenido éxito. La investigación del Senado. Yo, seguido a eso, y yo te pregunto... Puede ser que ni se hubiera hecho. O sea, yo me quería preguntar, en esa misma línea, como bien tú señalas, el porqué de una insistencia de un gobierno en una versión. Y es lo que me preocupa a mí es lo peligroso que fue Cerro Maravilla en términos de la democracia puertorriqueña, y que fácilmente se puede repetir en cualquier momento, y se puede repetir tan sencillo con la implantación de una política pública X nada más. Y nos preguntamos y nos quedamos, ¿cómo es que el gobierno asume esa actitud por esos 3 años del oficialismo? ¿Conveniencia política? No, pero es que tú tienes que situar al Cerro Maravilla dentro del contexto histórico. O sea, en Sabana Seca cogieron a los que mataron a los 2 marinos. ¿Se ha resuelto eso? No. Las bombas que pusieron en el aeropuerto de la Guardia Nacional y acabaron con 9 aviones, creo que fue. ¿Eso se ha resuelto? No. Entonces, ¿qué pasa? Eso estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, entonces de ahí es que surge la cosa esta del gobierno, de la agenda de demostrarle a los Estados Unidos que el gobierno de Puerto Rico estaba bregando con el terrorismo y atacando el terrorismo. Y por eso es el Cerro Maravilla. El Cerro Maravilla fue creado por la policía, los muchachos fueron llevados allá por un agente encubierto. O sea, todo eso está dentro de ese contexto, tú sabes. Y tú dices, ¿por qué no han resuelto esos crímenes? Explícame eso. Una de las áreas, me pasaron que tenemos a Carmen Enid directamente desde Buenos Aires. Carmen, aló. No se oye. No te oigo. Estamos aquí tratando de resolver un problema técnico. No hay ningún problema técnico, yo creo que ya estamos. ¿Tú me oyes a mí, Carmen? No. Sí, yo lo escucho. Tú la escuchas, pero yo no escucho nada. No. ¿Aló? No le... Ahora. Carmen. Hola, ¿cómo estás? Fajá. Bueno,
Bueno, yo muy bien, estoy fajada, como dice mi querido amigo. Sí, sí. Estoy en un país de demasiado frío por estos días, pero estoy muy feliz porque estamos haciendo pues mucho trabajo en beneficio de Bonita y obviamente aprovechando para ver el país, que aquí nos conocemos de alguna manera en 2 ocasiones anteriores. Pero yo creo que es bien importante, además de saludarnos, darle la bienvenida a Marco, que yo sé que ha estado anteriormente contigo. Ariel, Bonita Radio siempre quiere tener a la gente que realmente ha conocido los acontecimientos de Puerto Rico y puede analizarlos desde las mejores perspectivas. Así es que en ese sentido te agradezco muchísimo, Marco, que hayas aceptado la invitación. Gracias, Carmen, es un placer. Y bueno, hablar de Cerro Maravilla desde un país donde hay comisiones de nunca más, me parece más interesante todavía. Las comisiones de nunca más, ustedes saben que son las comisiones que se hicieron alrededor de las reivindicaciones de los derechos humanos a partir de las dictaduras latinoamericanas. Argentina es uno de esos países donde todavía la gente habla de los desaparecidos como si fuera ayer, porque todavía quedan 30.000 desaparecidos y además de desaparecidos, pues entre ellos sus hijos y sus hijas, ¿no? Y yo quería, la primera pregunta que quisiera hacerle a ambos como personas que estuvieron en la investigación de los hechos del Cerro Maravilla, que quisiera, Ariel, que pudieras contextualizar un poco para los amigos latinoamericanos que nos escuchan. Lo primero que quisiera preguntarles es si ustedes creen que en Puerto Rico, en efecto, hay una visión o una profundidad en el nunca más. ¿Ustedes creen que todavía nosotros somos un país susceptible a que pase Cerro Maravilla? Mira, Carmen, ese es uno de los puntos que yo tenía aquí en mi agenda de discutir con Marco, porque es muy interesante. Bueno, que lo empezamos a discutir ahora. Sí, lo empezamos a discutir ahora. Yo creo que en el caso de Puerto Rico, y es algo que tengo en mis notas, Cerro Maravilla, la investigación de Cerro Maravilla y la función de la prensa en Cerro Maravilla evitó que continuaran aumentando las víctimas de un terrorismo fabricado. Sí, sí. En Latinoamérica, a mi juicio, no se dieron las condiciones para evitar que continuara y se masificara aún más la dictadura y la violación de derechos humanos. En el caso de Puerto Rico incluso, tiene unas implicaciones que lo tengo en mis notas también para discutirlo con Marco. A mi juicio, Cerro Maravilla y la cosa del Senado y el envolvimiento de la rama legislativa, pues obviamente tiene un factor humano que le llaman la novela, que es importante, ¿no? Allí se desarrollan y nos desarrollamos muchas personas, pero fundamentalmente se desarrolla la fuerza suficiente dirigida por Miguel Hernández Agosto, que era un genio, y personas como Marco Ramírez a su lado, de que logramos parar un desbalance de poder. Y es el peligro, y hemos tenido suerte nosotros, y yo lo quería, de hecho, Carmen, una de las cosas que quería discutir posteriormente en el programa es el hecho de que Puerto Rico tiene una situación en estos momentos muy crítica, que te puede afectar todo el andamiaje constitucional, democrático, se puede acabar, ¡pum! Y claro. Si aplicamos el principio de Cerro Maravilla, a lo mejor logramos rescatar algo. Si no, me preocupo porque solamente me levantaron la mano 4 estudiantes dentro de 70. Marco. Exacto, a eso iba. Dime. Sí, Marco. Bueno, yo le estaba diciendo a Ariel antes de que tú llegaras de que el rol de la prensa fue fundamental, como lo sabemos, porque la investigación no empieza hasta el 81 y el Cerro Maravilla ocurrió en 78. Esos años se mantuvo el cuestionamiento de los actos del Ejecutivo por la prensa. Si no es por la prensa, es posible que la investigación de Cerro Maravilla nunca hubiera ocurrido. O sea, claro. Uno ahora, lo sabe porque eso no, pero tú sabes que cuando el evento es el que establece sus presuposiciones, no es al revés, uno no sabe qué causas son hasta que no ocurre el evento, porque entonces no hay causa. Entonces, cuando ocurre la investigación, tú puedes decir, mira, esta investigación está causada por la prensa que cuestionó toda esa...
Por eso fue que Romero hizo una investigación que del Departamento de Justicia, que fue otra parte del encubrimiento. Pero claro, sí, cuando llegamos a la investigación nos damos cuenta que las causas de la investigación fueron los actos de la prensa. Ahora, a mí me preocupa lo que, bueno, por un lado quería comentar, yo creo que, y siempre lo pensé, la reacción del Estado, ¿verdad? La reacción de los protagonistas del Estado en aquel momento, entiéndase, desde el gobernador Carlos Romero Barceló hacia abajo. Obviamente yo creo que respondían a lo que estaba pasando en el mundo con aquella política antidiversidad y antidiferencia y que todavía se planteaba desde todos los que están queriendo hacer otro tipo de gobierno, en el caso de Latinoamérica, pues obviamente el socialismo, etcétera, pues están en contra de este establishment que teníamos que parar, ¿no? Que tenía que parar el gobierno de Estados Unidos, que sabemos que fue el precursor de casi todas las dictaduras latinoamericanas. Sí. Esa en Puerto Rico se da de otra manera, obviamente, porque nosotros estamos en otro contexto histórico y político, y yo creo que Maravilla fue una reacción, de alguna manera, a esas políticas que se estaban dando desde Estados Unidos. Ahora, a mí me preocupa que lo que la prensa fue en el 1978, que desde el día 1 hizo el cuestionamiento, y estoy totalmente de acuerdo, Marcos, de que mantuvo la opinión pública activa con relación a lo que había pasado en Maravilla, no necesariamente se da en el siglo XXI. Tenemos unos periodistas muy conformes con su situación, muy poco inquisitivos a la hora de hacer preguntas al Estado, y yo no sé hasta qué punto nosotros podamos volver a un momento como Maravilla y que pase desapercibido. No necesariamente desde los mismos escenarios de asesinatos, etcétera. Yo creo que el Estado últimamente se cuida bastante por otras razones que no necesariamente tienen que ver con que la prensa va a ser inquisitiva. Pero ese laissez-faire de una prensa poco activa, de una prensa muy espectáculo, que de alguna manera está siendo tomada por las redes sociales. Ahí está el caso del violador en serie, que aparentemente pues lo han cogido, pero yo no tengo la menor duda de que tiene mucho que ver con la fuerza que ha tenido las redes sociales en mover la foto, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros hemos perdido esa capacidad de esa prensa de investigación, de esa prensa que se atreve a hacerle las preguntas debidas al Estado, y podríamos estar cayendo en situaciones tan terribles y tan de violencia como fue el terrorismo de Estado, que para mí siempre fue lo que significó Maravilla? Bueno, ese preámbulo de esa pregunta es tan grande. Y tan interesante. Pero hay uno que yo voy a tocar uno porque da la casualidad, Carmen, que también lo tengo en mis notas. Yo traté de hacer un ejercicio. Tú comprenderás que bregar con Marco no es fácil. Ni contigo tampoco. Pero especialmente porque Marco era el jefe nuestro, claro, el maestro nuestro en toda esta estrategia, por lo menos de los que estuvimos participando activamente en el litigio, ¿no? Y luego pues estuvimos juntos trabajando. Pero una de las cosas a donde yo quiero llegar es que a mí la muerte ilegal se da de muchas maneras. La muerte ilegal se da por asesinato. Claro. La muerte se da por abandono de la gente. Y entonces, en Cerro Maravilla se quedó un capítulo, por eso es que te digo que podrán haber comisiones en el futuro, era lo que te iba a decir también. Porque sí, hay un capítulo muy político que se queda trunco. Y es cuánto sabía, cuánto hizo y por qué lo hizo el gobierno de los Estados Unidos a través de sus diferentes agencias. Y no nos vengan... Claro. O sea, no podemos ver snobs. Estaban la inteligencia militar, todo el mundo, los federales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos todavía teorías que son interesantes. Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros llegamos a determinar de que en todos los operativos de agentes encubiertos siempre había un contacto federal. ¿Dónde está ese Cerro Maravilla? Nunca lo buscamos, nunca lo encontramos. No, y lo que yo dije ahorita, todas las cosas nunca han encontrado el culpable
de los dos marinos de los que fueron marinos asesinados en Sabana Seca. Correcto. Nunca han Exacto. encontrado a los que quemaron los aviones de la Guardia Nacional. De la O sea, Guardia Nacional. ¿y qué es eso? ¿Qué incapacidad del FBI para bregar con eso, verdad? El FBI no se supone que sea una gran... O sea, no lo entiendo. Pero todo eso se daba en el mismo contexto, era el mismo contexto. Y yo te digo, y quiero añadir a donde quiero llegar. Vamos, y esto es, uno parece, dice, qué locura. Estamos hablando de balas y pistolas, guns and bullets, y ahora estamos hablando de lo que yo voy a decir, la crisis de Puerto Rico en estos momentos y el rol pasivo de los Estados Unidos. Bueno, pero Claro. eso es, mira, una cosa, todo depende de la voluntad política que haya, o sea, del gobierno de Puerto Rico. O sea, en el Cerro Maravilla había la voluntad política porque se había cuestionado el Cerro Maravilla por esos años anteriores. Llega el Partido Popular al poder y entonces tiene la facultad de hacer una investigación. Eso pues fue fenomenal por varias razones. La jurisprudencia que la creó a nivel nacional de Estados Unidos sobre las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo. Pero en esta ocasión ahora no hay la voluntad política para hacer lo que hay que hacer. Y yo lo puedo resumir bien claramente. Para mí, lo escribí en Facebook el otro día, para mí el gobierno federal es legalmente responsable por la deuda pública de Puerto Rico. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros somos un territorio de Estados Unidos. Un territorio quiere decir una propiedad. O sea, Claro. Y entonces no importa lo que tú hayas creado aquí, el gobierno, las corporaciones públicas, todo eso es como un brazo del gobierno federal, es una agencia del gobierno federal. Entonces, ¿pero qué hace falta? Hace falta la voluntad política para reclamarle a los Estados Unidos. Claro. Entonces nadie hace eso. Y Claro. todo el mundo entonces lo que se pasa es echándole la culpa a los puertorriqueños. Oye, nosotros somos, que si somos unos vagos, que si no hacemos esto, que si esto y lo... Mire, señor, nosotros somos una colonia. Y eso quiere decir que el puertorriqueño tiene el síndrome del colonizado. Claro. El síndrome del colonizado, ese sentido de impotencia, de baja autoestima, de que no podemos hacer las cosas, de que estamos buscando un retorno a los principios, ¿sabes? Y no los encontramos. Y eso es mira, una amiga en el de eso dice, si un padre coge a un hijo y resulta que el hijo una fortuna le llegó por herencia, y entonces pues lo coge y se pone de tutor y lo incapacita y le da, y entonces le da chavo y le da chavo y le da chavo, pero le administra todos los chavos y se queda con todos los chavos y hace lo que le da gana con todos los chavos. Entonces, ¿quién después va a ser el responsable? El hijo, porque, oye, por favor. Claro. Yo creo que esa analogía... Entonces, lo que hace falta, perdona por terminar, es la voluntad política. Hay que caerle encima al gobierno federal. ¿Quién se atreve a hacer eso? Eso es lo que yo pregunto. Claro. Yo creo que Ariel, es fascinante la analogía que has traído, porque precisamente ayer estaba yo leyendo la reacción que ha tenido en Puerto Rico la disidente del juez Torruella en el caso de la quiebra criolla ante el apelativo de Boston. Sí, sí. Y yo creo que el planteamiento de Torruella, que sería fascinante ir a Torruella y cuestionarle precisamente, vamos a hablar del rol pasivo de Estados Unidos y de la capacidad que tiene el Congreso de discriminar o no, con relación a Maravilla versus la crisis económica. Pero vamos a hablar de terrorismo de Estado. El rol pasivo del gobierno federal ahora. Exacto. Ante la deuda, ahora porque antes lo que ha hecho es sacarnos, que también lo fue. De aquí se va como 4 veces la cantidad de dinero que entra del gobierno federal para acá. De aquí se va para allá como... O sea, que nos han exprimido. Ese no es un rol pasivo. El rol pasivo es ahora. Ahora no quiero hacer nada con la deuda. O sea, en otras palabras, no quiero hacer nada, yo soy dueño del deudor
me beneficio, lo exprimo y luego no quiero saber de las deudas. Qué bueno. Así cualquiera, ¿verdad? Entonces, por último, yo los voy a dejar con la siguiente pregunta también. Maravilla fue todo eso que ustedes dicen con relación a el rol importantísimo que tuvieron los medios de comunicación, o por lo menos algunos periodistas. Algunos de esos periodistas ya no están con nosotros. Sí. ¿Cómo quedaron esos periodistas? ¿Cómo quedaron y qué pasó? Nuestro país es muy pequeño, nuestro país se mezcla en posiciones en algún momento de que estás en un medio de comunicación, pero en otro momento estás de asesor, etcétera. Yo creo que es importante también pasar revista, nunca juicio para mí, ¿verdad? Pero sí revista sobre dónde estamos y cuáles son los cuestionamientos que también se hicieron en aquel momento y se hacen hoy. Yo creo que Maravilla es muy importante para Puerto Rico por todas esas cosas, pero sobre todo para nosotros los periodistas, mirarnos desde dónde hacemos investigación, cuáles son las capacidades que no debemos perder para hacerla en beneficio del país. Así que un poco con eso los dejo, los voy a seguir escuchando y bueno, gracias a ustedes dos por este súper buen trabajo de memoria. Esto es parte del trabajo que nosotros queremos hacer. Puerto Rico a veces tiene memoria muy corta con relación a los eventos que nos hacen y nos deshacen la historia. Y sobre todo invitarlos a que sigamos haciéndolo. Kimberly, gracias siempre por tu buen trabajo. Y bueno, 1 hora o lo que dure, ¿eh? Así vale. Que para adelante. Gracias. Gracias, Carmen. Saludos a ella también. Saludos. A Salvador y los demás compañeros. Un placer oírte. Vale. Vamos a una breve pausa, Marcos, y regresamos. Okay. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Regresamos, amigas y amigos, aquí a San Juan de Puerto Rico, saludando a todos nuestros amigos y en todas partes del mundo, recordándoles que somos Bonita Radio, www.bonitasradio.net y que iTunes, www.itunes.apple.com/us-podcast-Bonitas Radio. Yo me imagino que si tú pones los primeros www.itunes hasta el final, Bonita Radio, ¿verdad? Perfecto. Amigos, estamos hoy, estamos en un receso veraniego acá en Puerto Rico de Bonita Radio, pero hoy abrimos nuestros micrófonos en este programa en vivo que acabamos también de tener la participación desde Buenos Aires de Carmen Enida Acevedo, la patrona de este proyecto. Y estamos pues hablando un poco sobre el Cerro Maravilla, 1978 a 25 de julio.
Desde horas de la mañana se comienza toda una actividad en Puerto Rico que resulta eventualmente cerca del mediodía en la muerte a tiros de 2 jóvenes. Hay un herido que posteriormente se informa que es un agente encubierto de la policía de Puerto Rico. Eran 2 jóvenes independentistas. Yo hablé al principio, cuando empezamos, Marcos, de cómo el país se identifica con Cerro Maravilla y sus protagonistas. Esta cosa de la identificación del momento con el investigador es un fenómeno extraordinario. Que yo no sé qué psicología pasó ahí más allá de la cosa de la televisión, ¿no? El poder de la televisión. Y yendo un poco por lo que va Carmen, ¿qué representa esa parte humana de Cerro Maravilla? ¿Tú crees que tuvo un impacto importante en nuestra sociedad, Marco? Bueno, yo recuerdo que la gente se paraba frente a las tiendas que vendían televisión para ver las vistas del Cerro Maravilla a través del cristal, a ese nivel, o sea, en la calle. O sea, que la gente que las vio, la gente que las ¿cómo se llama? Las grabó. Eso es una cantidad increíble. Bueno, yo diría que no ha habido ninguna novela más vista que esa en la historia. ¿Por qué ocurre eso? Porque oye, era un drama perfecto, una cosa que si se lleva bueno, se hizo una película sobre eso, malísima, pero se hizo. Yo he rehusado verla. Y bueno, yo la vi. Pero es que era un drama perfecto. O sea, ¿tú te recuerdas cuando Cartagena Flores pidió inmunidad? Sí. Pues eso se formó un revuelo. O sea, la policía entera con Desiderio Cartagena llegaron al Capitolio en 15 minutos. Y querían llevarse a Cartagena. Es un coup d'etat. Por poco se da. Gracias a Dios, porque si no se les permitió entrar ni hablar con Cartagena Flores, pero eso es lo que querían hacer. Y tenían las armas para meterse allí y sacarlo. No lo hicieron, gracias a Dios. Porque yo no sé qué revolución hubiera formado, pero esa era la intención, evitar que Cartagena Flores declarara. O sea, estamos hablando de un drama, pero de magnitudes sospechadas, ¿no? Imagínate tú, la gente, ¿no? Uno de los eventos más importantes en la historia de Puerto Rico después de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y cómo? Después de la creación del Estado Libre Asociado, ¿verdad? ¿Y cómo tratamos de explicar? Y bueno, y la revuelta nacionalista. Bueno, eso era un elemento que ahorita yo iba a decirle también a Carmen Enid, que es un evento. Hay que tener conciencia de que en Puerto Rico la generación de nuestros padres y de nosotros, aún nosotros, aunque pequeños, ¿no? Estamos muy influenciados por la revuelta del 50, claro. La revuelta nacionalista. Claro. Y está influenciados de todas maneras, particularmente en la manera del terror, del miedo. Mi padre se salvó por un pelo de que lo metieran a la cárcel. Y él no era ningún nacionalista. Él no era nacionalista en ese momento. Pero yo vivo en un ambiente, todo lo contrario. Yo vivo en el ambiente de los agentes del Estado. Sí, exacto. O sea, tú lo estás mirando desde otra perspectiva. Lo veo, o sea, mi crecimiento se da desde otra perspectiva. Y eso es bien interesante. Yo creo que en tiempo, por alguna razón, incluyendo a mi padre, pues, en el tiempo llega uno a darse cuenta de que esto es embuste todo. Nos han traído a esto. Nos han llevado a esto, a este estado de terror. O sea, el Estado, al Estado le convenía que nosotros viviéramos con miedo. Por eso es que los terroristas puertorriqueños eran los terroristas mejores del mundo, con excepción de esos 2 actos que tú hablas, porque los otros eran de noche bomba a las 3 de la mañana, bombas incendiarias, donde quemaban la tienda y no pasaba más nada. Bueno, déjame decirte, y eso no es nada extraño. O sea, si tú miras
la forma en que los estados quieren tener a la población. O sea, ¿en qué estado quieren tener los gobiernos a la población? En estado de miedo. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué esta cosa de los musulmanes? O sea, porque nos quedamos sin enemigos. Acuérdate que en la novela 1984 de George Orwell había los 2 minutos de odio, que tú tenías que estar 2 minutos mirando la televisión a un individuo que se llamaba Goldstein, que era el hereje revolucionario contra el cual había que defenderse y apoyar al régimen actual. O sea, ese era el gran peligro. Te necesitas un enemigo para tener a la población en estado de miedo. O sea, no quiero entrar en esos detalles, pero los actos terroristas que hemos pasado después en este siglo, oye, yo los veo todos con duda, empezando por 9/11. Y entonces, ¿por qué? Porque es que la idea es que el pueblo tenga miedo, todo el tiempo tenga miedo, y al tener miedo tiene que entonces apoyar el régimen para sentirse un poco más, eso es la forma en que siempre han vegado todos los imperios y todos los estados con la población. Las fuerzas que gobiernan siempre quieren tener al pueblo con miedo. Sí. Tan sencillo como eso. Y entonces, por eso yo voy a 2 cosas, porque por ahí voy dirigiendo. Y es mi preocupación cuando pienso que podamos haber olvidado a Cerro Maravilla, que es la preocupación que me da cuando estoy frente a aquel grupo de estudiantes y pregunto. Y entonces me traspolo y vengo aquí al presente y digo, ¿qué va a hacer el país ante lo que parece ser una situación apoyada por todo el andamiaje, porque tú lo apoyas y no lo evitas, obviamente? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Y olvidamos la lección de que esto hay que pararlo, que hay que parar este deterioro, o yo no sé cómo se disolverán los pueblos. No tengo idea, pero es la famosa decadencia de que hablamos tantas veces, ¿no? Se deshizo el Imperio Romano. Sí, sí. Y desaparecieron los romanos. Y llegaron los bárbaros. Pero en estos tiempos es que tú empiezas a mirar a los bárbaros como la única solución. ¿Entiendes? Los bárbaros empiezan a seducirte. Entonces, pues tú quieres que lleguen los bárbaros. Exacto. Para que resuelvan, porque tú te sientes completamente impotente. Y entonces, pues, en estas circunstancias, que los bárbaros, entonces, ¿qué pasa? Y si los bárbaros no llegan, pues entonces, ¿qué pasa? No sé. Esta situación de Puerto Rico es bien difícil de decir qué va a pasar. Si hubiera la voluntad política aquí, podrían pasar 20,000 cosas. Mira, los independentistas que están, me encontré con un amigo el otro día y empezó a hablar de que teníamos que pagar la deuda. ¿Por qué teníamos que pagar la deuda? Porque nosotros cogimos prestado y tenemos que pagarla. Y digo, mira, ven acá. Y entonces, o sea, esa es la deuda del Código Civil. Que nosotros creamos el neoliberalismo, creamos esa actitud hacia el dinero, el dinero como la única cosa importante. Creamos la mentalidad colonial. O sea, nosotros creamos todo eso, solo creó el imperio. Porque entonces nosotros vamos a tener que pagar. Hombre, no. Pero es que hay que verlo desde la perspectiva correcta. Y esa perspectiva no es la correcta. Y he visto también muchos artículos echando la culpa a los puertorriqueños. No hay duda de que tenemos culpa también. No hay duda de que tenemos culpa. Nos hemos portado mal. Los gobiernos se han portado malísimo.
han cogido prestado de más, no debían haber cogido prestado para cosas, se han gastado dinero increíblemente, pero no le quite la responsabilidad que tiene el imperio. El imperio generalmente tiene la responsabilidad, no la colonia. Ahora digo yo, la colonia es la que manda. Perdón, por favor. Amigos, ya estamos bien, me está haciendo señas Kimberly de que nos vamos a una pausa, pero yo cada día estoy más convencido de que mi pensamiento era bien lógico, y era que yo podía poner a Cerro Maravilla en el 2015 a vivir a plenitud Cerro Maravilla. Volvemos enseguida con ustedes después de esta pausa. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos de nuevo aquí, regreso en la previa con mi amigo y mi hermano Marcos Ramírez Lavandero en un programa que hoy lo hemos dedicado a Cerro Maravilla, pero que yo quería que fuera diferente, y estoy bien contento porque hemos logrado el propósito de mi afán, que era que me preocupaba que pensáramos que Cerro Maravilla no tiene unas implicaciones y que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo y toda esa lucha del país completo hubiese sido en vano. Yo no sé si cuánto se supone que tardan los historiadores, o después de cuántos años es que los historiadores consideran algo como propio de escribirse sobre la misma. Algunos que esperan 200 años y 1000 años también. Mira, los eventos ocurren y luego se convierten en historia. O sea, hace falta una distancia de años y años para que esos eventos se cristalicen y luego sean lo que llamamos historia. O sea, que eso no ocurre así de la noche a la mañana. De hecho, todavía se están revisando. O sea, el pasado se va creando en cierta medida por el futuro.
en vez de al revés, como pensamos, ¿no? Porque pues van para atrás y encuentran otras cosas y entonces pues eso hace que se revisen las premisas que había sobre los eventos que habían ocurrido antes. Te añado algo un momentito, sí. Marco, para elaborarlo, porque yo lo tengo en mis notas. Entonces, por ahí, en el ejemplo que estamos hablando nosotros, debemos añadir que todavía hay documentos que están clasificados. Claro, y en Estados Unidos y no hemos podido verlos. Y eventualmente, probablemente, algunos de ellos, porque no creo que todos saldrán, y eso pues provocará alguna cosa, y entonces ahí pues se escribirá algo, y entonces se sigue desarrollando pero esa distancia es necesaria, no solamente porque aparecen más cosas, sino porque cuando tú vuelves ves más cosas. Igual que cada vez que tú oyes una pieza de música clásica, que te encuentras cosas nuevas, nunca la vas a conocer totalmente. Pero te quería hacer el cuento que te hice el otro día de Los Horizons, de James Hilton. 1933. Exacto. Donde este inglés está en un avión y el avión se cae en la Himalaya, y entonces viene una ¿cómo se llama? Una caravana, y lo recoge y se lo lleva y termina en Shangri-La. Shangri-La, este sitio que está totalmente cerrado, la gente vive por 300 años y qué sé yo. Y entonces, pues él está hablando con un lama, porque había y entonces está como diciendo a la lama, pero ustedes están muy atrasados porque en Shangri-La recibían las noticias de lo que había ocurrido en todo el mundo cada 10 años. Cada 10 años. Y entonces, el inglés le dice, pero está muy atrasado porque ustedes no saben lo que... Y el lama le dice, no hay nada que no pueda ser predicho 10 años antes, o nada que no pueda entenderse mejor 10 años después. O sea, y esa es lo que tenemos, esa es esa es la historia. Vivimos ahora en unos tiempos donde hay mucha gente que ha planteado el fin de la historia. Y el fin de la historia ocurre por una de las razones que se plantea es por la sustitución de la representación inmediatamente. Ocurre el evento que ya diríamos que es el referente, y luego entonces inmediatamente se escribe un libro o se pasa por televisión, y entonces, o se incluye en las redes sociales inmediatamente. Exacto, y entonces pues eso hace que como que el referente desaparezca. Y entonces tienes como una cosa ahí que lo único que está en la representación. Y para que eso pueda corregirse, vamos a ponerlo, porque es el fin de la historia, no hay historia, porque no hay historia, porque no hay referente. Y entonces, para que eso no ocurra, pues habría que desacelerar el mundo, imagínate tú. Como decía un filósofo, decía, ¿y qué pasará cuando todos los eventos del planeta tú los puedas ver en vivo en televisión, todo el mundo, todo el planeta? No hay historia. Una gran cámara. Se acabó la historia, exacto, una gran cámara. Entonces, pues, algo así puede ser lo que está ocurriendo con el Cerro Maravilla. Y algo así es lo que puede estar ocurriendo. Hay que darle tiempo para que... Y algo así es lo que puede estar ocurriendo con lo que nuestra amiga Carmenina Acevedo se preguntaba, y era sobre la prensa. Es que queda algo informal. Exacto, exactamente. O es que los periodistas tienen que transformarse entonces para dejar de hacer eso y concentrarse entonces en algo específico, en el reportaje investigativo. Exacto. Es una transformación de ustedes, Carmen, tremenda. Pero perfecto, Marco. Marco, entre esas cosas de que tú estás hablando, yo tengo uno que quisiera especularlo contigo, a ver qué tú piensas. Al día de hoy hubo una serie de hombres y mujeres, buenas personas, que se negaron a decir la verdad y se fueron a la cárcel.
que total, el silencio fue un silencio tardío, porque ya por sus propios actos habían dicho la verdad, los mismos que pidieron inmunidad, Nazario Mateo Espada, que dice unas cosas que es la gran confrontación, si recuerdas, con los propios de inteligencia, y después el hombre se calla la boca y decide no hablar más, y luego no, me lo encuentro en la prisión. ¿Qué hace? A mí me choca eso. Hay algunos se volvieron, se desajustaron. Pero sí que, oye, pero es que cometieron un crimen según lo que salió. Los muchachos estaban arrodillados y los mataron allí. O sea, fueron ejecutados, eso fue una ejecución. Entonces, pues, después de eso sale toda la luz. O sea, ellos como quiera hubieran estado desajustados, o sea, aunque no hubiera salido nada a la luz. Tenían que cargar con eso por el resto de sus vidas. Pero pues salió a la luz, pues todavía más sus vidas son afectadas. No sé son víctimas también. Claro, son víctimas de una estructura que desarrolla unos planes y no le importa a quién hay que matar ni nada de eso. O sea, y claro, uno dice, bueno, pues no se ha probado que la parte de arriba de la pirámide, sabes que el encubrimiento tú lo ves como una pirámide. Entonces, pues abajo, pues sí, pidieron inmunidad, hablaron, que mientras más tú subes en la pirámide, menos va a hablar la gente. ¿Por qué? Porque son menos, tienen más poder, están más, le importa más mantener eso que cualquier otra cosa. Y entonces, pues, por eso es que mientras más suben en la pirámide, más difícil es descubrir la verdad en una investigación. Pero en ese momento No. No sé de qué estamos hablando de las víctimas y estoy tratando de hablar de entender el silencio de unos guardias. Bueno, no, que les costó la cárcel. Les costó lo mismo como si hubiesen sido convictos, ¿no? Más el repudio y todo. Sí, todo. ¿Por qué lo haces? ¿A dónde? ¿Qué te lleva a eso? No sé. Y entonces, y en segunda parte, ser víctima, es importante que me traigas lo de la estructura. Meter la estructura, porque entonces vamos, la UCI, y el último tema lo vamos a hacer ahora. Esa estructura se puede construir en cualquier momento. ¿Cómo sería esa estructura en el Puerto Rico ahora mismo? Esa estructura de poder. ¿Qué buscaría esa estructura de poder? ¿Cómo yo la veo? Yo la veo como hemos discutido tú y yo, con los bondholders, con los dueños de bonos, tratando de desmantelar lo que se pueda llevar. Exacto, ahora mismo yo no veo estructura alguna. O sea, ¿qué estructura es la que hay? Pero hay una estructura superior que la que está provocando es que se coman claro, unos a los otros. Yo creía que tú estabas hablando de localmente. Ahí yo lo tengo. Ese yo lo veo crítico también. Por eso. Pero la estructura, verdadera es la del imperio. Correcto, pero con la siguiente excepción. Si se aprendió la lección de Cerro Maravilla, entonces se debe dar la voluntad política a ese nivel que no se ha dado. Por eso. Pero entonces vamos arriba al imperio. Nuevamente. Pero es que vamos a decir lo siguiente, mamá. ¿Tú crees que el voto en Estados Unidos hace alguna diferencia? No. Porque, o sea, vamos a dejarnos de cosas. ¿Cuántas cosas prometió Obama que no ha hecho? Una nada más, Guantánamo, que era lo más fácil. Entonces, ¿cuántas cosas ha hecho Obama? O sea, no. Y entonces, ¿cuál es la estructura que existe realmente? Es una estructura donde el poder económico gobierna al poder político. O sea, el poder el poder económico domina el poder político. Y Mussolini definió el fascismo de la siguiente forma: la fusión entre el poder corporativo y el poder político, poder gubernamental. ¿Y qué es lo que hay en Estados Unidos? ¿A cuántos brokers acusaron por la crisis de 2008? ¿A cuántos brokers? Ninguno.
Bernimado es el tipo de cosa que se usa como exacto, como para decir, mira, la verdad que nosotros sí cogemos a alguien. Pero tú sabes, eso se puede estar hablando ahora. Marco, hemos estado hablando 1 hora y ha estado fenomenal. Gracias por estar conmigo. Gracias a ti por invitarme. Y volvemos el año que viene, para más o menos esta misma época. Porque Marco y yo no tenemos planes de irnos. Así que estaremos aquí como todos los días. Gracias a Kimberly, gracias a todo el mundo por acompañarnos. Y verdaderamente que vaya este programita dedicado a los hombres y a las mujeres que se pusieron de frente a los eventos de Cerro Maravilla y que lograron atajar la decadencia a donde íbamos dirigidos. A todos ellos, a los que vivos y a los muertos, pues nuestros recuerdos y obviamente nuestro estímulo a los jóvenes que no me supieron que no me levantaron la mano, de que ahora les toca a ellos evitar que siga esta decadencia. Gracias a todos. Hasta la próxima vez. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.